El brote como tal tiene una definición técnica. Y la definición técnica, es decir, para considerar que es un brote, deben de cumplirse al menos 4 criterios, o básicamente son 4 criterios los que deben de cumplirse. Uno de ellos es precisamente el número de personas. La definición general más sencilla que se tiene de brote habla que 2 personas en su momento presentes en el brote y que cumplan las siguientes 3 características que voy a mencionar, pueden otorgar la clasificación de brote. ¿Cuáles son estos criterios importantes que tienen que estar asociadas a estas personas? Debe de haber una asociación en tiempo, en espacio y en persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estudio de brote lo que pretende es, 1, identificar cuál fue la fuente del contagio, es decir, quién inició las cadenas de transmisión que en un momento determinado llevaron a un brote. Por lo tanto, las personas involucradas en un brote, que pueden ser de 2 en adelante, de hecho hay una excepción a la regla, lo comentábamos también el sábado, en donde podría considerarse un brote a solamente una persona. Sí, podría considerarse que una sola persona es un brote cuando la enfermedad que padece esta persona no se había registrado en su lugar de residencia, en su zona geográfica o en el país. Y comentábamos que precisamente COVID-19, por ser una enfermedad nueva, allá por el mes de febrero, cuando tuvimos los primeros casos, pues prácticamente cada una de estas personas pudo considerarse como un brote. Pero bueno, COVID ya lógicamente tiene muchas semanas, meses que está circulando, entonces para efectos de México ya es la definición en donde al menos 2 o más personas tienen que estar asociadas. En tiempo quiere decir que precisamente los contagios que sucedieron entre este grupo de personas deben de cumplir con los criterios de los periodos de incubación. Toda enfermedad tiene un periodo de incubación que se expresa por el microorganismo que la produce en función de la historia natural, es decir, de la evolución de la enfermedad. Para fines de COVID-19, precisamente hemos hablado también en muchas conferencias que este periodo puede ser de hasta 14 días, es decir, una persona que se contagia puede terminar expresando signos y síntomas de la enfermedad hasta 14 días después de haberse contagiado. Ese es el rango máximo. Pero ¿cuál ha sido el rango medio observado? Es decir, ¿cuál es lo común que se ve en las personas que enferman de COVID-19? Entre 5 y 6 días. Si yo en este momento, por algún mecanismo me contagio, llega el virus a mis vías respiratorias, estamos hoy día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Lo más probable es que si me contagié hoy lunes, entre el sábado y el domingo, es cuando tengo la mayor probabilidad de expresar síntomas, si es que los llego a expresar. Recordemos que COVID también puede causar infección asintomática. Pero si no los desarrollo sábado y domingo, todavía podría generarlos, como digo, hasta 14 días después. Entonces, las personas que están integradas en un brote deben de cumplir con estos criterios. O sea, es decir, la persona que en su momento se presume inició con la cadena de contagios debe de estar dentro de esos periodos en su momento de incubación. El otro criterio que tiene que ver con el lugar y con la persona, precisamente se refiere a que exista la posibilidad de que la persona haya contagiado. Yo puedo tener muchos casos en una localidad, en una zona, inclusive en una colonia o en una cuadra, ¿sí? Puedo tener muchos casos, pero no basta con el hecho de que residan en la colonia. A lo mejor todos viven en la cuadra 5 de la colonia B. Por ese simple hecho todavía no es un brote. El estudio de brote tiene que identificar que todas esas personas que viven en esa misma cuadra o que están en ese mismo espacio tuvieron relación, tuvieron contacto y por lo tanto pudieron contagiarse, porque yo puedo tener 20 personas enfermas en una cuadra, pero cada una de esas 20 pudo haberse contagiado en diferentes lugares a donde vive. Una pudo haberse contagiado en su trabajo, otra pudo haberse contagiado en la universidad, otra pudo haberse contagiado en el supermercado, en el centro comercial, etcétera, etcétera. Por eso el estudio epidemiológico, y es importante comentarlo, por eso el estudio de brotes tiene toda una metodología, hay toda una práctica académica para implementar este tipo de
de estudios, lo realizan las personas que están en su momento técnicamente capacitadas para poder identificar y entonces en su momento precisar que efectivamente sucedió un brote. Y cuando se tienen todas estas asociaciones, pues lógicamente se puede identificar el tipo de lugar donde pudo haber ocurrido, que era un poco la clasificación que veíamos precisamente el sábado de cómo las diferentes entidades federativas, las jurisdicciones sanitarias, clasifican los brotes en función de dónde ocurrió la primera cadena de contagios y, bueno, en su momento, cuál pudo haber sido la magnitud. Pero hay que integrar todos estos elementos para en su momento poder decir técnicamente y con base científica de que estamos ante un brote o tal evento se comportó o fue un brote epidémico.